Me llamo Laura Márquez, y esta es la historia de cómo mi familia, unida por el amor y la amistad, se desmoronó por la codicia que siempre había estado latente, pero que terminó por destruir todo. Todo comenzó en Guadalajara, donde crecimos en una gran casona que era el orgullo de la familia. Era una construcción colonial con arcos altos y un jardín lleno de bugambilias. Ahí vivíamos mi abuelo don Joaquín, mi padre Alfredo, mis dos tíos, Mariana y José Luis, junto con sus respectivas familias. Éramos una familia grande, con reuniones los domingos que siempre terminaban en risas y anécdotas. Mi abuelo Joaquín era un hombre sabio y generoso. Desde pequeños nos enseñó a valorar la unión familiar. Siempre decía: el dinero va y viene, pero la familia es lo único que realmente importa. Sin embargo, como toda familia, teníamos secretos. Mi abuelo tenía una herencia considerable, fruto de años de trabajo en su empresa de textiles. Aunque él nunca alardeaba de su fortuna, todos sabíamos que la herencia era significativa. Cuando mi abuelo enfermó, la dinámica cambió. La preocupación por su salud nos unió aún más al principio, pero pronto comenzaron a surgir tensiones. Recuerdo una tarde en la que estábamos en la sala, y mi tía Mariana comentó, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos: «Papá, deberías empezar a pensar en quién se quedará con la casa. Es mejor dejar las cosas claras para evitar problemas después». Mi abuelo la miró fijamente y contestó con firmeza: «Mariana, mientras esté vivo, esa no es una conversación que tengamos que tener». A partir de ese día, los comentarios sutiles se hicieron más frecuentes. Mi padre, que siempre había sido el más prudente, empezó a evitar las reuniones familiares. Mi tío José Luis, por otro lado, no disimulaba su interés por la empresa. Cuando mi abuelo finalmente falleció, la lectura del testamento fue el detonante de todo. Reunidos en la oficina de su abogado, escuchamos en silencio cómo se repartían los bienes. La casa sería compartida entre los 3 hermanos, mientras que la empresa sería administrada por mi padre, quien siempre había estado más involucrado en el negocio. Mariana se levantó de golpe. «¿Cómo es posible? La casa debería ser mía. Yo he cuidado de papá más que nadie». José Luis también protestó. «¿Y por qué Alfredo se queda con la empresa? Esto no es justo». Mi padre trató de calmar los ánimos, pero las discusiones no cesaron. Al final, todos salimos de la oficina con un nudo en el estómago y un vacío en el corazón. Con el tiempo, las tensiones se convirtieron en resentimientos. Mi tía Mariana se negó a compartir la casa y comenzó un juicio para quedarse con ella. Mi tío José Luis, por su parte, intentó sabotear la empresa presentando documentos falsos y manipulando a algunos empleados. Mi padre, cansado de pelear, decidió ceder su parte de la casa y enfocarse en el negocio. Sin embargo, aquello no resolvió nada. Mariana y José Luis siguieron enfrentados, y nuestras reuniones familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Un día, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi primo Daniel, hijo de José Luis. «Laura, creo que deberías saber que mi papá está planeando algo contra tu papá. Ha estado reuniendo pruebas para desacreditarlo y quitarle la empresa». No podía creer lo que escuchaba. Mi tío había llevado su resentimiento al extremo. Decidí hablar con mi padre, pero él, fiel a su carácter pacífico, solo dijo: «No te preocupes, hija. La verdad siempre sale a la luz». Sin embargo, las cosas no serían tan simples. Unos meses después, una auditoría sorpresa dejó a la empresa al borde de la quiebra. Mi padre fue acusado injustamente de fraude, y aunque logró demostrar su inocencia, el daño estaba hecho. En ese momento, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Usé las habilidades que había adquirido como abogada para investigar a fondo. Con ayuda de Daniel, descubrí pruebas que vinculaban a mi tío José Luis con un grupo de empresarios corruptos que querían apoderarse de la empresa. Con esas pruebas, enfrenté a mi tío en una reunión familiar que convoqué en la vieja casona. «Tío, tengo suficiente evidencia para llevarte a juicio, pero antes de hacerlo, quiero darte una oportunidad de redimirte». José Luis, acorralado, confesó. Su rostro reflejaba tanto vergüenza como enojo. Mariana, al escuchar todo, rompió en llanto. «Todo esto, ¿por qué? Papá estaría tan decepcionado de nosotros». Después de aquel enfrentamiento, la familia nunca volvió a ser la misma. Mi tío José Luis perdió todo respeto dentro y fuera de la familia.
Mariana decidió vender la casona y se fue a vivir a otro país. Vive cómodamente. Mi padre, aunque herido, encontró consuelo en la tranquilidad de haber actuado con integridad. José Luis fue a la cárcel por fraude y otros actos delictivos, y estará ahí durante varios años. Aprendimos que el amor y la amistad pueden ser frágiles cuando la codicia se interpone, pero también entendimos que la verdad y el perdón son los únicos caminos para reconstruir lo que parece perdido. Hoy, la casona de los Márquez ya no está, pero su recuerdo sigue vivo. Un recordatorio de lo que fuimos y de lo que podríamos haber sido si hubiéramos valorado lo realmente importante. Si te ha agradado la historia, entonces esta te va a agradar aún más. Escúchala hasta el final y déjame un comentario para saber tu opinión. El precio de la codicia. Me llamo Marcos, y esta es la historia que cambió mi vida por completo. A mis 35 años, creía tenerlo todo. Una esposa maravillosa, Carolina, y una madre amorosa que, aunque estricta, siempre había sido una figura fundamental en mi vida. Mi hermana Sofía, 3 años menor, era el polo opuesto a mí. Mientras yo construí una vida más convencional, casado y con una empresa en crecimiento, ella había elegido el camino del arte y la espiritualidad, siempre persiguiendo lo intangible. Todo comenzó con el fallecimiento de mamá. Fue un golpe devastador para los dos, o al menos eso pensé en un principio. Días después, el abogado de la familia nos convocó a Sofía y a mí para leer el testamento. Carolina insistió en acompañarme, siempre había sido mi apoyo, y en esa ocasión no fue diferente. En la sala del despacho, el aire se sentía pesado. El abogado sacó un documento amarillento y comenzó a leerlo con voz firme. A mi hija Sofía le dejo la totalidad de mis ahorros y mi casa en San Miguel de Allende para que pueda continuar con su camino artístico. A mi hijo Marcos le dejo un pequeño terreno ubicado a las afueras de la ciudad. Confío en que sabrá darle un buen uso. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía ser? Yo había estado ahí para mamá en sus últimos años, cuidándola, asegurándome de que no le faltara nada. Mientras Sofía se dedicaba a viajar y pintar murales en pueblos remotos, yo había cargado con la responsabilidad. Mi indignación creció rápidamente, al igual que la voz de Carolina en mi oído, sugiriéndome que no podía aceptar esa injusticia. «Esto no puede ser», exclamé interrumpiendo al abogado. Sofía me miró, no con sorpresa, sino con algo que luego identificaría como lástima. «Marcos, esto es lo que mamá quiso», respondió ella, con esa calma que siempre me había desesperado. Pero yo no podía aceptarlo. Esa noche, Carolina y yo hablamos largo y tendido. Ella me apoyó en mi decisión de contratar abogados para impugnar el testamento. Fue un proceso desgastante, pero finalmente logré mi objetivo. Argumentando que mamá no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al escribir el testamento, el juez declaró que todo debía dividirse equitativamente entre Sofía y yo. Gané, sí, pero en el fondo, algo se rompió. Sofía, devastada, dejó de hablarme. Y con ella, se fue la única conexión que me quedaba con mamá. Carolina y yo empezamos a disfrutar del dinero, pero en lugar de hacernos más felices, nos volvió egoístas, fríos. Mi ambición comenzó a afectar nuestra relación. Mis planes de invertir y multiplicar lo obtenido no dejaban espacio para nosotros como pareja. Carolina se fue distanciando hasta que un día, sin previo aviso, hizo sus maletas y me dejó. Solo, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños sucesos que, en un principio, atribuí a mi imaginación. Luces que parpadeaban, sueños perturbadores donde la voz de mi madre me reclamaba por mi avaricia. Una noche, al llegar a casa, encontré un objeto extraño en la puerta. Un muñeco de tela con alfileres clavados y una nota que decía: «Lo que arrebataste, volverá a su lugar». Supe de inmediato que era cosa de Sofía. Siempre había sido aficionada a lo esotérico, pero nunca creí que pudiera llegar tan lejos. Intenté contactarla, pero era inútil. Nadie sabía dónde estaba. Conforme pasaban los días, mi salud comenzó a deteriorarse. Pérdida de peso, insomnio y dolores que ningún médico podía explicar. Fue entonces cuando, desesperado,
acudí a una conocida que entendía de brujería. Ella examinó mi caso y confirmó lo que temía. Sofía había recurrido a magia negra para vengarse. «Esto no es fácil de revertir, Marcos. Has desatado algo muy oscuro», me dijo la mujer mientras encendía velas alrededor de un altar improvisado. La situación empeoró. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos, pero no había nadie. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. La casa de San Miguel de Allende, que ahora era mía, había ardido hasta los cimientos. Parecía un castigo directo. Finalmente, mi cuerpo no resistió más. Una madrugada, mientras intentaba llegar al hospital, sentí como la vida se me escapaba. Mi corazón se detuvo y todo se volvió oscuridad. Sin embargo, los médicos lograron regresarme a la vida, aunque mi cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Estuve meses internado, enfrentando dolencias inexplicables. Mis días eran una mezcla de medicamentos, exámenes y una fragilidad que no había sentido nunca antes. Cada noche, en mis sueños, escuchaba la voz de mamá. Su tono no era de reproche, sino de tristeza, como si lamentara lo que había ocurrido entre Sofía y yo. Poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Por más que intentara justificar mis actos, no podía ignorar la verdad. Mi codicia me había llevado a traicionar la memoria de nuestra madre y a lastimar a la única familia que me quedaba. Un día, mientras contemplaba el techo del hospital, me di cuenta de algo crucial. Si seguía aferrado al dinero, perdería no solo mi salud, sino mi humanidad. Era hora de reparar lo que había roto, aunque no sabía si sería suficiente para detener el ciclo de desgracias. Cuando finalmente salí del hospital, mi cuerpo seguía débil, pero mi determinación era firme. Busqué a Sofía. Después de meses sin saber de ella, descubrí que vivía en un pequeño pueblo en las montañas, aislada, rodeada de lienzos y libros esotéricos. Llegar a su casa fue como adentrarme en un mundo que no comprendía. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, algunas con símbolos que reconocí de los objetos que había encontrado frente a mi casa. Cuando Sofía abrió la puerta y me vio, su expresión fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí, Marcos?», preguntó, sin invitarme a pasar. «He venido a darte lo que te corresponde», respondí, con un tono que intentaba reflejar arrepentimiento, aunque sabía que las palabras no bastarían para sanar las heridas que le había causado. Sofía me miró en silencio por un momento, y luego dejó escapar una risa amarga. ¿Crees que con eso se arregla todo? ¿Que puedes devolverme la paz que me arrebataste? Le extendí los papeles que transferían a su nombre los bienes que mamá le había dejado en el testamento original. La casa, los ahorros y hasta el terreno que ella no había pedido. No sé si esto sea suficiente para reparar el daño, pero quiero intentarlo. Me equivoqué, Sofía. Dejé que el dinero me cegara, y ahora estoy pagando las consecuencias. Ella tomó los documentos con manos temblorosas, pero no dijo nada. Me invitó a entrar, y durante horas hablamos como no lo hacíamos desde niños. Le pedí perdón, no solo por lo que había hecho, sino por la relación que habíamos perdido. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de calidez en sus ojos. Los meses siguientes fueron de sanación. Aunque mi salud seguía siendo frágil, sentí que algo oscuro había comenzado a disiparse. Sofía, por su parte, dejó de lado la magia negra y se enfocó en su arte, transformando su dolor en obras que reflejaban esperanza y reconciliación. Sin embargo, una noche, mientras estaba en casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al mirar por la ventana, vi una sombra que me observaba desde la distancia. No era Sofía, ni alguien que pudiera identificar. Cerré las cortinas, pero el malestar no desapareció. Días después, recibí una carta sin remitente. Al abrirla, encontré una fotografía antigua de mi madre, Sofía y yo, tomada cuando éramos niños. En el reverso, una nota escrita con una caligrafía que no reconocía decía: «Algunos errores no se pueden borrar, solo redimir. Cuida tu alma, porque todavía no está a salvo». Desde entonces, vivo con una mezcla de alivio y alerta. Entendí que, aunque había dado un paso hacia la redención, algunas heridas tardan toda una vida en sanar. Tal vez nunca sabré si los ecos de mis decisiones desaparecerán por completo,
Pero una cosa es segura: la codicia siempre deja cicatrices profundas, y su verdadero precio no se mide en bienes materiales, sino en la paz que se sacrifica por obtenerlos. Si te han agradado las historias, suscríbete y compártelas.